Hola a todos y todas, yo soy Natalia Arbeláez, editora de La Silla Amazonía. Hoy vamos a estar conversando sobre azonadas contra la fuerza pública, guardias campesinas y juntas de acción comunal que han ocupado varios titulares de prensa este semestre. Bienvenidos a Desde la Redacción. Bueno, y hoy estamos desde la redacción amazónica para una conversa aquí con Julio Caicedo del equipo. Bienvenido, Julio. Gracias, Nati, por invitarme y contento de que la Silla Amazonía esté aquí otra vez Desde la Redacción. La Silla Amazonía es la patica de la silla vacía, para los que todavía no nos conocen, que cubre 8 departamentos de la Amazonía, el 42% del país, que ha sido bastante olvidado, que todavía no entendemos bien cuál es su importancia, no solo para Colombia, sino para el mundo, en términos de estabilidad del clima global, y donde están pasando muchas cosas, y lo que hoy nos convoca son las azonadas contra la fuerza pública. Ha habido varias noticias este año, no solo en la Amazonía de hecho, sino también en Cauca, en Huila, en Putumayo, y también vamos a hablar de guardias campesinas, porque en algunos casos estas han sido las protagonistas, y por último de juntas de acción comunal, que es un eslabón muy importante en terreno para entender las relaciones que hay complejas, que muchas veces, como dicen desde el escritorio de Bogotá, nos cuesta ver como en su inmensidad, que son las relaciones entre campesinos, entre comunidades en general, fuerza pública y disidencias. Y entonces, como para que aterricemos en el Guaviare, donde Julio estuvo 10 10 días, sí, hemos ido este año varias veces ya al Guaviare. Donde estuvo 10 días tratando como de entender un poco, de desenmarañar una zonada que hubo allá a finales de agosto. Vamos a ver las cifras en el tercer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, contado de agosto del año pasado, de 2024 a junio de 2025. El Guaviare fue el municipio con la tasa más alta de homicidios por cada 100.000 habitantes. El departamento, esa es Perdón, la tasa el departamento, y el aumento con respecto al año anterior fue del 122%. Sí. Eso más o menos fueron como 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para ser justos, en los 2 primeros años del gobierno Petro hubo disminución de homicidios, en el primer año de un 12%, en el segundo de un 27%. Ahí con la particularidad, Natalia, y es que los homicidios en Guaviare están mucho más ligados al tema del conflicto armado y el conflicto entre las disidencias de las FARC, más que como en las ciudades, no sé, Medellín, Bogotá, Cali, donde es una cuestión de delincuencia común, violencia urbana. Allá sí está muy ligada a las dinámicas del conflicto, y yo creo que eso se ve muy, muy reflejado ahí en esa cifra, porque es precisamente en este último año donde la paz total empezó a mostrar como sus problemas. Por un lado se acabó el cese al fuego con ambos grupos armados. Los dos grupos armados, tanto el bando de Calarcá como el bando de Mordisco, rompieron entre sí, dejaron de ser el Estado Mayor Central unificado, ya cada uno tiene su propia disidencia, y no solamente rompieron entre sí, sino que se comenzaron a enfrentarse, y el epicentro de ese enfrentamiento lo vimos en el Guaviare, en una región, en un sector que se llama la Trocha de Unadera. Sí, en efecto, el año pasado se levantó Mordisco de la mesa de diálogos, pero Calarcá siguió. De hecho, dicen las fuentes que Calarcá ganó bastante terreno en medio del cese al fuego con la fuerza pública, un terreno que este semestre le disputó o le ha estado disputando bastante alias Mordisco. Y en medio de eso, como no sé si fue a finales de abril o mayo, que hubo un ataque a unos soldados en la vereda Guanapalo, en Guaviare, que dejaron 7 soldados asesinados por un frente de alias Calarcá, y ahí
la fuerza pública toma la decisión, el ejército, bueno, el gobierno en últimas, de suspender ese cese al fuego con Calarcá. Entonces, hoy la población en el Guaviare, en las diferentes veredas, pero sobre todo en esas que tú dices cercanas a la trocha ganadera, está en medio de tres fuegos cruzados, ¿no? El del ejército, el de alias Mordisco y el de alias Calarcá. Alias Calarcá en todo caso con mucha más presencia en Meta y Caquetá y Mordisco más en Guaviare. Entonces, es en ese contexto difícil que se da esta sonada a finales de agosto en una vereda que se llama Nueva York, Del en el municipio del Retorno. municipio del Retorno. Ahí básicamente, para que tú nos cuentes bien la historia de todo lo que recogiste allá de información, pasaron varias cosas. Hubo un ataque como sorpresa de la fuerza pública contra un cabecilla de alias Mordisco, que de hecho fue pues asesinado, dado de baja, pero con un componente, y es que cayó también un civil. 300 campesinos se movilizaron de 5 veredas en razón de eso. Y Julio, antes de escucharte a ti, oigamos al ministro Pedro Sánchez hablar de esa sonada, porque creo que tú luego vas a complejizar un poquito más el panorama. Y respecto al secuestro de 34 militares en el área rural del Retorno, Guaviare, obedece a la acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares. No, no los están reteniendo. Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro. Que dicen que es un corredor humanitario. Aquí nosotros nos podemos y debemos defender no solamente nuestra integridad, y tenemos toda la capacidad para hacerlo y para defender a los demás colombianos, y no necesitamos el corredor de humanidad. Un secuestro y rechazó la idea de un corredor humanitario. ¿Qué te dijeron a ti allá, Pulgar? Bueno, lo que ocurrió en ese momento, hubo una operación militar el 24 de agosto. En esa operación militar, como bien decías, cayó alias Dumar, que era cabecilla de un frente que se conoce como el Martín Villa. Él venía del Cauca, en medio de ese fortalecimiento que busca Mordisco en el Guaviare. Lo que dice información de inteligencia a la que pudimos acceder es que fue un compañero, otro cabecilla de las disidencias de Mordisco, el que de una u otra manera lo aventó ante las autoridades. Finalmente se dio esa operación, fue un combate intenso, según dice el Ministerio de Defensa, más o menos 6 horas entre el ejército, entre agentes de operaciones especiales del ejército que llegaron a esa zona específicamente para esa operación, y más o menos 40 disidentes de ese grupo armado. Había mucho fuego cruzado, un combate intenso, hubo apoyo aéreo también, varias aeronaves incluso fueron impactadas, entonces como que hay que Hasta tener... los animales, ¿no? Exacto, sí, 12 reses murieron en medio de esa balacera, entonces como que era un contexto muy movido, y en ese contexto muere no solamente el cabecilla y 8 de sus compañeros disidentes, sino también un civil, Ramiro Correa. Ramiro Correa en ese momento estaba atendiendo la tienda donde se dice que estaba el disidente que era el objetivo de la operación, y en medio del fuego cruzado, en circunstancias que ya seguramente estarán investigando, cayó el campesino Ramiro Correa. Él había llegado a la vereda más o menos hace 3 años, vivía en Bogotá con sus hijas, atendía la tienda con su esposa, y al morir en esa operación, eso causa como la reacción de sus vecinos, y no solamente de sus vecinos de la vereda, sino de las otras veredas aledañas que llegan y rodean, si se quiere, a las personas encargadas de esa operación. Ya había pasado el combate, ya estaban como en labores urgentes que le llaman, que es cuando empiezan a hacer levantamiento de cuerpos, cuando empiezan como a desplazar el personal. Quedaban más o menos 33 soldados, y rodean a un sargento del ejército, y es ahí cuando se da la situación, porque entonces de alguna manera la multitud le impide su movilidad. Los soldados, al ver que uno de sus compañeros está rodeado y no lo dejan mover, pues deciden quedarse con él, y entonces ahí es donde se da esa situación que el Ministerio de Defensa considera un secuestro, pero la comunidad considera que no es un secuestro porque estaban al aire libre, no estaban amordazados, no les quitaron el armamento, decidieron de manera mutua, un acuerdo como para que se desplazaran a una región donde había como una mata de monte que le llaman,
Entonces era como una circunstancia ambigua en los que los campesinos restringían la movilidad de los soldados, no los dejaban mover, pero tampoco estaban completamente vulnerables ante la acción de los campesinos, ni había una confrontación directa. Hasta donde me contaban, había incluso un respeto mutuo entre los campesinos y los soldados, pero sí había una situación ahí ambigua que ya los jueces finalmente, porque el ministerio puso una denuncia penal por secuestro, van a definir si fue o no un secuestro. Pero hasta el presidente Petro se metió ahí, entonces cuéntanos un poquito qué fue lo que él dijo. Sí, el presidente Gustavo Petro celebró la operación porque finalmente cayó un cabecilla y desde hace tiempo el presidente Petro también ha elevado el tono con estos grupos armados después de intentar dialogar, de fracasar en esos diálogos. Ya hay una ofensiva total y Gustavo Petro también se ha preocupado por reforzar esa ofensiva a través de sus redes sociales, pero en este caso también mencionó, él dijo que presuntamente el campesino que murió, Ramiro Correa, era colaborador de los grupos armados. Hasta donde nosotros averiguamos, Ramiro no tenía antecedentes y lo que nos dice la familia es que no tenía nada que ver con grupos armados. Lo que hay que tener en cuenta, sobre todo para los que no vivimos en esas regiones, es que son regiones grises donde mandan los grupos armados. Entonces la interacción con los grupos armados es casi que una condición si usted quiere vivir en ese lugar. Como que una persona no puede elegir no mirarlos, no hablar con ellos, porque ellos son los que mandan en esas regiones. Seguramente sí había algún tipo de interacción. Ahora, a decir que había algún tipo de colaboración, nosotros no lo pudimos establecer. El ejército ni la fuerza pública nos dio o nos dijo en las entrevistas que hicimos que lo era. Entonces creo que ahí también hay un elemento que diferencia quizá esta zonada de otras que se han dado en el país, como que sí hay un elemento ahí que hay que revisar. Más de un poco de una respuesta quizá genuina, por lo menos eso fue lo que tú pudiste ver en terreno, porque muchas veces con lo de la posible o presunta colaboración viene una idea como de instrumentalización de las disidencias, de los grupos armados, una instrumentalización de las comunidades. Lo Sí. que tú encuentras en este caso es más una reacción genuina de una comunidad que pelea, digamos, que primero un muerto, ¿cierto? Un muerto suyo y segundo, o el relato sobre esa persona que es asesinada por la fuerza pública. Y de hecho Sí. entiendo que parte de la negociación, porque ahí vinieron entonces estos días que la fuerza pública estuvo ahí, los soldados custodiando a su teniente, ¿cierto? Es pues sin irse de esa vereda y entra como varia institucionalidad a negociar, a conversar con esta guardia campesina y con los campesinos que estaban ahí y un poco el acuerdo pasó porque les entregaran el cadáver de Ramiro a su familia. Sí, finalmente la familia reclamó el cadáver de Ramiro Correa, lo que facilitó las negociaciones. Fue un diálogo de más o menos 3 días donde, hasta donde me dijeron, ambas partes tenían voluntad de solucionar las cosas de manera pacífica y así se solucionaron. Los 33 soldados volvieron sanos y salvos y la comunidad tuvo como compromiso, como acuerdo con la institucionalidad, tener una mesa de diálogo ya para tratar otro tipo de temas más sociales en esa región. Pero hay otras capas, porque en la Amazonía todo está lleno de capas, como que nada es completamente nítido, todo es muy complejo. Y entonces ahí es el otro tema que queremos conversar, que es el tema de las guardias campesinas y de las plataformas y cómo están interactuando con las comunidades. Porque si bien hubo un detonante y una inconformidad genuina, también hubo participación ahí de una plataforma, en este caso de la de Amazonía Verde, que tiene una guardia campesina y una organización que no es propiamente la de las juntas de acción comunal, que es como esa manera orgánica que tienen las veredas de organizarse, sino que tiene otras complejidades que hay que entrar a revisar. Sí, Camilo Pozo, en una nota que hiciste sobre este tema, que era el ex jefe negociador con el grupo de Calarcá y bueno, en su momento de Mordisco, hablaba como de estas asociaciones, digamos, en unos términos como más políticos, ¿no? A diferencia como de las juntas de acción comunal que tienen ese arraigo al territorio. De hecho, un líder que tú citas en la nota dice como prácticamente uno llega a una vereda y pues al momentico ya tiene que hacer una vía o tiene que asegurarse de que haya agua y ya con eso se forma la primera junta pues para poderlo hacer colectivamente porque precisamente el Estado no está ahí para prestar esos servicios. Mientras estas asociaciones tienen como
un carácter mucho más político, ideológico. A mí me parece interesante lo que dice Camilo, que es como que a veces ese carácter ideológico puede estar cercano a algún grupo, digamos, guerrillero, pero no son solo eso, ¿no? Él dice, esas Tienen su propio plataformas tienen su juego. propia juego, su propia agenda. Sí. Em, Sí, yo creo que ahí lo que hay que primero decir es que las juntas de acción comunal en este momento están en una situación muy crítica porque están recibiendo mensajes cruzados. Entonces los de la disidencia Calarcá les dicen vaya a esta reunión, haga esto, no salga, y los de Mordisco dicen no vaya a esa reunión, sino que vaya a la mía, no vaya a tal lugar y si va, entonces claro, entonces si le cumplo a este que me está obligando, entonces quedo como objetivo del otro. Entonces es una situación bien complicada. sí, Y en esa situación aparecen estas plataformas eh, que se acercan a las comunidades, brindan cierto tipo de servicios, a veces jornadas, capacitaciones en este contexto, derechos humanos. bajo un argumento y es que son comunidades muy vulnerables, no solamente en materia social, sino en materia de conflicto armado. Entonces lo que hacen es dar capacitaciones de derechos humanos, conforman estas guardias campesinas que son una especie de comités que buscan, en teoría, Pacíficamente. proteger a los campesinos en contextos de conflicto armado, pero que se han visto involucradas también en agresiones y azonadas contra la fuerza pública. Entonces, van interactuando con las juntas, pero lo que a mí me dijeron también los 5 líderes comunales con los que yo hablé es que ya van cruzando un límite en que empiezan ya a infringir en su autonomía. Entonces hay presiones para ir a En este protestas. caso, por ejemplo, En este ¿cuál caso en fue? específico, por ejemplo, hay presiones para ir a protestas no solamente en Guaviare, sino en otros departamentos, incluso aquí en Bogotá, presiones para ir a capacitaciones para conformar guardias campesinas, presiones para conformar las mismas guardias campesinas que muchas veces las juntas de acción comunal dicen, como nosotros no queremos tener una guardia campesina, pero hay una presión permanente que las plataformas dicen que no es una presión, sino que lo dicen como una invitación, pero que en medio de Las todos estos comunidades lo han grises, pedido. exacto, en medio de todos estos grises que estamos contando, las comunidades sienten que es una presión. O sea, después, Julio, de la sonada, o sea, de la protesta en la vereda Nueva York, entiendo que justamente se citaron a unos talleres, ¿no? De Exacto. formación en derechos humanos y algunos líderes de juntas, según un mensaje que tuviste, le llegó un mensaje, pues sí, un texto en el que decían que debían mandar como a 10 personas mínimo por junta. Sí, para los campesinos es una cuestión obligatoria, más allá de si lo es o no lo es, para ellos es obligatoria porque no se quieren arriesgar a no ir y después tener algún tipo de retaliación. Entonces, esa es la complejidad de estos grupos. Ahora bien, también conversando con Camilo Pozo, lo que decía es, tampoco hay que satanizarlos, tampoco hay que criminalizarlos, Sí. sino que hay que darles Seguirlos. cierta proporción. Ellos pueden tener una organización, es válido, pueden interlocutar, hablar con el Estado, pero no se pueden volver No sustituir. exacto, no las pueden sustituir a juntas. las juntas y a las bases de las comunidades que son las que finalmente conocen la región e interactúan con el Estado para llevar en algún momento soluciones, como en materia ambiental y en el tema de deforestación. Sí, porque ya hablo de eso, pero una de las quejas era precisamente que en esos diálogos a veces de negociación de paz, pues justamente las juntas quedaban a veces relegadas porque la interlocución la manejaba era alguna de estas asociaciones o corporaciones. Y bueno, Julio, creo que al final lo que queda es que esas juntas entonces tienen la presión de los grupos, tienen ahora como una cierta competencia y también presión de estas otras plataformas y abandono del Estado, porque aunque digamos este gobierno sí me parece que en algún momento intentó que tuvieran mucho más juego, que los recursos bajaran y circularan a través de las juntas en el territorio. De hecho, lo que decías, la principal apuesta del gobierno para frenar la deforestación, que son los núcleos de desarrollo forestal, pasan hoy por las juntas, o sea, si bien se hacen acuerdos por familia, son las juntas como las que el primer eslabón a través del cual el Estado puede acceder a esas familias, los que negocien con los grupos armados que la institucionalidad pueda entrar, pero en todo caso son muy vulnerables porque en tu historia
se quejaban de que no tienen unos recursos directos, no tienen un Son, esquema son de las mismas juntas las protección que se tienen que proteger. colectivo. Si amenazan a un compañero, un líder de una junta, el presidente de una vereda, son ellas mismas las que tienen que ir a hablar con el grupo armado, por favor no lo mate, por lo menos deje salir al compañero o al líder con vida. Entonces es una situación en que están en completa soledad, o sea, o obedecen o se van o se mueren y el Estado no aparece para protegerlos. Y desde el acuerdo de paz con la salida de las FARC, pues los que quedaron visibles fueron los comunales. Y bueno, para cerrar pues con una triste nota, pero es que Colombia sigue siendo por tercer año consecutivo el lugar más peligroso, precisamente por todo lo que hemos estado hablando, para los líderes ambientales y para los líderes sociales en general, y ellos son esos líderes por excelencia. El año pasado, de más o menos 170 líderes que se asesinaron, un tercio eran líderes comunales. Entonces hay una situación ahí que ya mucha gente dice, no, yo no me voy a meter a la junta, no me voy a meter de presidente porque entonces a lo mejor me pasa algo. Exacto, entonces, bueno, creo que ese es el llamado a rodear un poco a las juntas de acción comunal, que son un eslabón crucial para el Estado y la sociedad en terreno. Bueno, Julio, pues nos vemos en todo caso en una próxima conversación sobre la región amazónica. Listo, Nati, muchas gracias por la invitación. A ti por estar acá. En La Silla Vacía sabemos que antes de las elecciones las mentiras aumentan. Para que la desinformación no defina las elecciones de 2026 y podamos seguir aquí ofreciendo la información rigurosa, profunda y confiable, lo invitamos a sumarse a la Sillatón 2025, nuestra campaña anual de donaciones. Entre a lasillavacía.com/donaciones y haga su aporte. Puede donar desde 30.000 pesos. Cada peso cuenta.